Muy buenos días a todos los que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del derecho de obligaciones en materia civil. Justamente están constituidos en el libro sexto del Código Civil peruano, por lo cual vamos a dar inicio del siguiente modo. Una relación jurídica que se hace llamar obligación viene a constituirse entre dos o más personas, las cuales van a tomar dos papeles importantes, los cuales son el acreedor y el deudor. Ambos van a tener la necesidad de la prestación de un servicio o la entrega de algún bien que tengan valores patrimoniales, aunque estos estén fijados por intereses justamente no patrimoniales. Como lo dijo el autor Giorgi, dice que quedan sujetos unos respecto a otros para hacer o no hacer ciertas acciones. Ahora, lo que dice el señor Borda es que uno puede exigir la entrega de una cosa o la prestación de un servicio. En todo caso, podemos decir que las obligaciones vienen a ser exactamente la relación jurídica por la cual uno queda obligado a cumplir una prestación de carácter patrimonial, mientras que el otro obviamente va a tener la facultad de poder exigir la realización de dicho pacto, ¿no? En todo caso, justamente en referencia a este concepto, vamos a dar inicio a lo que son los elementos de las obligaciones, los cuales vamos a ver que son 4. Estos son los sujetos, el objeto, el vínculo y la causa. Bueno, entre los sujetos, obviamente que sabemos que existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser el acreedor, justamente que tiene la capacidad de exigir el cumplimiento de dicha obligación, mientras que el sujeto pasivo viene a ser el deudor, el que está obligado a realizar aquella circunstancia de carácter patrimonial. Ahora bien, en cuanto al objeto de la obligación, pueden ser y pueden darse de 3 maneras. 1. La obligación de dar. 2. La obligación de hacer. Y la obligación, como tercera, la obligación de no hacer. La primera, obviamente, va a requerir la entrega de cierto bien. En cuanto a hacer, nos referimos a la acción de realizar cierta prestación, mientras que no hacer va a ser una abstención. En cuanto al vínculo, este viene a ser el enlace que existe entre ambos sujetos de la obligación, es decir, entre el deudor y el acreedor. Esta misma relación va a ser la que faculta al acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación. Y también justamente este vínculo jurídico creado va a ser aquel que obliga al sujeto pasivo a la realización de aquel acto pactado. Por último, acerca de la causa, esta viene a constituirse como la razón por la cual se asume la obligación. En todo caso, también se puede decir que es abstracta debido a que está ligada al consciente de cada uno de los sujetos. Entonces, conociendo estos 4 elementos de la obligación, los cuales constan de los sujetos, el objeto. Ahora tenemos la clasificación de las obligaciones. Clasificación de las obligaciones según el objeto. Encontramos las genéricas y específicas, las divisibles e indivisibles y las alternativas y efectivas. En las genéricas, la obligación recae sobre un objeto comprendido dentro de una categoría, y en las específicas, la obligación recae sobre una cosa individual y determinada. Ahora tenemos las divisibles. La prestación puede fraccionarse sin menoscabo de su valor. Por ejemplo, la entrega de 200 kilogramos de harina. Y también las indivisibles. No pueden realizarse por partes, sin alterar su esencia. Por ejemplo, la entrega de un automóvil. Ahora, las alternativas versan sobre 2 o más prestaciones, de modo que el deudor cumple realizando una de las prestaciones e incumple no realizando ninguna. Por ejemplo, entregar un caballo o una tonelada de trigo. Y las facultativas. A pesar de recaer la prestación sobre un objeto único y determinado, el deudor puede cumplir entregando otro previsto en el título constitutivo o por ley,
por ejemplo, empapelar una pared si es imposible pintarla. Ahora tenemos por sujetos, mínimo 2, acreedor y deudor. Se clasifican en sujetos indeterminados y pluralidad de sujetos. En la indeterminación de sujetos se encuentran las obligaciones anulatorias. El sujeto no está determinado en el momento de constituirse la obligación. Ahora tenemos la pluralidad de sujetos, donde se encuentran las obligaciones parciarias. La deuda o el crédito se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya. También se encuentran las mancomunadas o solitarias. Son obligaciones mancomunadas cuando, a pesar de tener una sola prestación, reconocen varios acreedores o varios deudores. Y son obligaciones solidarias aquellas en las que el acreedor puede exigir el total de la obligación a cualquiera de los deudores. Ahora, en relación a la propia existencia de la obligación, tenemos las principales y accesorias. Son obligaciones principales aquellas que tienen existencia por sí mismas, por ejemplo, un contrato de locación, y son obligaciones accesorias aquellas que dependen de una obligación principal para su existencia, por ejemplo, la fianza en un contrato de locación. Ahora, la clasificación por el vínculo. Se clasifican en puras y modales. En las puras es plenamente exigible desde su nacimiento, y en las modales se clasifica en condición. Es insegura su existencia, el plazo se supedita en el tiempo de su exigibilidad y en el cargo obliga a efectuar una prestación accesoria. La variedad de clasificaciones que se tiene sobre las obligaciones está por Castillo Freire, quien las clasifica de la siguiente manera. Dentro de la clasificación de las obligaciones tenemos por su fuente a las obligaciones provenientes de fuente privada, obligaciones provenientes de soberanía estatal. En la primera encuadra en el contrato de compra y venta, en donde la transferencia del bien implicaría la manifestación de voluntad de estos dos sujetos. En la segunda, dentro de las obligaciones provenientes de la soberanía estatal, se trataría de compra y venta de una vivienda, pero pasados 3 meses esta se derrumba, por lo cual implicaría la acción de la ley. En tanto, el sujeto quien vendió dicha vivienda estaría obligado a indemnizar al sujeto quien adquirió la vivienda. Por la naturaleza de la prestación tenemos al de dar, de hacer y de no hacer. Estas dos primeras, el de dar y hacer, consideradas positivas, y esta última, de no hacer, consideradas negativas. En el primero encuadra o se hace manifiesto en el préstamo, de dar dinero. En el segundo, la realización de una determinada actividad, por tanto sería una construcción de una casa. En la tercera, en esta trata sobre aspectos de omisión. Un ejemplo sería: quiero que remodeles esta casa, pero que no la destruyas. Por la pluralidad de objetos, se tienen las conjuntivas, facultativas y alternativas. En la primera se habla de obligaciones de pluralidad de prestaciones, en donde el deudor tiene que cumplir con todas ellas. Por ejemplo, si se comprometió en la entrega de dinero, una casa y un auto. En la segunda se habla de facultativas, en donde también se habla de prestaciones o de diversas prestaciones en donde el deudor debe cumplir por completo solamente con una de ellas, por ejemplo la entrega de dinero. En la tercera, sobre las alternativas, se habla en donde tan solo existe una sola prestación, en donde el deudor tiene la facultad de sustituir para efectos del pago. Por ejemplo, si se hizo una prestación de dinero, ésta puede pagarlo de forma en la entrega de un auto, pero que este auto esté valorizado la misma cantidad. Por la pluralidad de sujetos se tiene a los divisibles, indivisibles, solidarias y mancomunadas. En la primera, en donde la satisfacción de la parte de crédito le corresponde tanto a 3 sujetos, pero cada uno está obligado a pagar su parte. Dentro de los indivisibles, estas no son susceptibles de división, para lo cual esta obligación debe ser cumplida por entero. Un ejemplo sería la entrega de un auto. Dentro de las solidarias se habla de que con una variedad de sujetos que tienen una prestación, tan solo se le puede pedir a un sujeto o se le exige a cualquiera de ellos íntegramente para el pago. Dentro de las mancomunadas se tiene que hay varios deudores como también varios acreedores.
por su independencia. Tenemos a las principales y a las accesorias. En las principales se trata de que tiene existencia propia, por lo cual sería un préstamo en donde el acreedor vendría a ser un banco y el deudor vendría a ser cualquier sujeto. Pero para el cumplimiento de dicha obligación es necesario hipotecar la casa, y esto para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, que vendría a ser el préstamo. Por ser puras o modales, en las puras habla de que son puras obligaciones contraídas para cumplirse en forma inmediata y usual. Por ejemplo, un contrato de compra y venta, en la entrega de un auto y la entrega del dinero. Dentro de las modales se tiene un arrendamiento, por ejemplo, un arrendamiento de alquiler en donde el arrendador le entrega el bien para su uso al arrendatario, pero con condiciones de mantener en buen estado un plazo determinado, entre otras condiciones, por agotarse instantáneamente con el cumplimiento. En ella se encuentra a los instantáneos y los duraderos. En la primera se habla de que tan solo con la entrega inmediata del bien y del precio se realiza esta obligación. Por ejemplo, en la entrega de dinero, con la consecuente entrega de un celular y la compra y venta de un celular. Dentro de las duraderas tenemos un ejemplo sobre un auto en arrendamiento, en donde periódicamente se tiene que pagar una mensualidad por el auto. Por el contenido de la prestación se tiene a los patrimoniales y los no patrimoniales, y el derecho considera a los patrimoniales porque son de contenido valorativo por parte de los sujetos. Puede ser dinero, vivienda, un auto, entre otros. Por ser obligaciones de medio o de resultado, tenemos a las obligaciones de resultado y a las obligaciones de medio. En la primera habla de que el deudor asume el deber de realizar una prestación específica, por ejemplo, la construcción de una vivienda, y esta está encaminada al logro de un resultado, y esta terminaría con la debida construcción de dicha vivienda. En la última se habla de las obligaciones de medio, en donde el deudor promete diligentemente tener medios aptos para obtener un resultado, y esta se compararía con la defensa de un abogado que busca ganar un juicio, pero no significa que realizará el objetivo. Consecuencias del incumplimiento de la obligación. Esto es los denominados efectos anormales de las obligaciones o derechos y acciones por incumplimiento, pero ahora referidos a toda clase de obligación y no solo a las unilaterales, como hace el Código Civil y la doctrina. El solo incumplimiento es suficiente para poner a disposición del acreedor unas medidas de protección llamadas remedio por incumplimiento, es decir, acciones o derechos que la ley o el contrato confiere al acreedor para el caso del incumplimiento del deudor. Las acciones del acreedor son imponer el incumplimiento forzoso, la resolución del contrato de incumplimiento o exigir la indemnización de daños y perjuicios. Este último es compatible con las otras dos opciones. Estas acciones se tendrán que realizar judicialmente y declararse mediante sentencia. Una vez se firme esta, podrá darse dos situaciones. La primera situación sería ejecución voluntaria. El deudor cumple con la obligación por el juez. La segunda sería la ejecución forzosa. El deudor se resiste a realizar lo sentenciado, haciendo que el acreedor vuelva a reclamar la intervención judicial. Otro acto que sería entre ellos sería que el deudor pueda ceder sus bienes al acreedor en pago de sus deudas. Por último, el deudor responde al incumplimiento sin que pueda exonerarse de responsabilidad, alegando caso fortuito o fuerza mayor. Estas alegaciones pueden hacerse valer, pero tienen finalidades
Las consecuencias de una obligación son efectos de las consecuencias que surgen de la relación obligacional y que éste se proyecta. ¿Qué quiere decir? Que la obligación crea una relación jurídica y estas relaciones jurídicas crean efectos que son consecuencias de la índole de la jurídica. En ese sentido, el contrato crea consecuencias jurídicas y estas consecuencias jurídicas crean efectos, virtualidades que son consecuencias de la obligación. En ese sentido, lo he clasificado en dos las consecuencias de una obligación. Caso 1. El caso 1 trata del impago voluntario. Quiere decir, no paga porque no quiere, pero sí puede. En este sentido, se clasifican en dos, uno que es la vía civil y uno que es la vía penal. En la vía civil son consecuencias que reducen o que vían a un embargo de los bienes del deudor, como los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, ingresos hasta cubrir la totalidad de la deuda. En el caso civil no es muy drástico hacer cumplir estas consecuencias, porque el juez o la ley siempre emana que simplemente tiene que pagarse la deuda a cubrir lo deudado que se le debe al acreedor. Pero en lo penal esto cambia, no es como se menciona. En lo penal, si existe una denuncia, el embargo de los bienes es hasta la totalidad de la deuda, más 3 meses a 1 año de pena, más una multa económica debido a la gravedad. Ese sería en el caso número 1. En el caso número 2, nos da a entender pago voluntario. No pago porque no puede, pero quiere. Acá las consecuencias serán únicamente el embargo hasta la deuda. Pues aunque se produzca la ejecución penal, el juez que no tiene para aplicar el pago se le absolverá del delito. En el caso que se haya producido un empadronamiento o que haya producido un desnivel de su economía, que no sea el ingreso, que sea temporal, que no esté sustentando debidamente la de sus ingresos, él podrá presentarse al juzgado, ¿no?, con la petición